Amado Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti con corazones agradecidos y con el anhelo, Señor, de escuchar tu voz. Queremos, como siempre, ser instruidos por tu Santo Espíritu, pues tu palabra nos enseña que todos seremos enseñados por Dios. Queremos, Señor, reconocemos que solamente por la obra todopoderosa de tu Espíritu Santo nosotros podemos llegar a comprender bien tu palabra, que nuestro entendimiento sea despejado de toda tiniebla que haya en nuestra manera de pensar y que tú nos ilumines con el conocimiento de tu verdad y que tu luz pueda resplandecer en nuestras vidas. Ahora que nos disponemos, Señor, a grabar este tema tan importante, un mandamiento más, no matarás, queremos pedirte que si en alguna manera te hemos deshonrado, que nos perdones. Cubre nuestros pecados, al igual que el pecado de nuestros familiares y hermanos, Señor, y ahora que al presentarnos delante de ti, que tu presencia pueda hacerse presente en nuestro medio, que la iluminación tuya pueda ser una realidad en nuestras vidas y lo que estudiemos, Señor, que con el discernimiento que solamente tu Espíritu pueda dar, que lo podamos practicar, pues de nada sirve que conozcamos si no practicamos lo que tú nos enseñas. En Jesús te pedimos y para la gloria de tu nombre. Amén. Sexto mandamiento, un mandamiento tan pequeñito, 2 palabritas, bien sencillo. ¿Y qué tan amplio es este mandamiento y qué tan difícil de llevarlo a la práctica? Porque sabemos de que cada mandamiento Cristo ha legislado. ¿Y qué es un legislador? Un legislador es alguien que especifica una ley o aclara una ley de tal manera que nosotros podamos comprenderla y practicarla de una manera, como le dijera, sencilla y práctica, ¿no? Para ser obedecida, que se haga algo práctico en nuestra vida, ¿no? El mandamiento es no matarás. Está en Éxodo capítulo 20, versículo 13. Así de sencillo dice Dios, no matarás. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros violamos este mandamiento? Hay muchas maneras en que este mandamiento puede ser violado. Cuando nosotros aborrecemos a alguien, cuando nosotros tenemos ira o enojo contra alguien o deseamos hacerle un daño o no queremos estar con esa persona porque nos hace sentir mal, incómodos ante su presencia, todo eso es una violación al mandamiento. O sea, si yo no amo a mi hermano, lo aborrezco. Porque todo aquel que no ama, aborrece. Lo opuesto al amor es el aborrecimiento, el odio. Y cualquiera que siente que no es grata la compañía de otra persona es porque tiene odio, aunque no se dé cuenta. Y el apóstol Juan nos dice que todo aquel que aborrece es homicida. Toda persona que aborrece a su hermano es homicida. Y nos da el ejemplo, ¿no? Y cómo comenzó, por ejemplo, el caso de Caín y Abel. Simplemente al principio, ¿no? No le gustaba a Caín no le gustaba que Abel fuera justo, que hiciera las cosas correctas, que fuera obediente. Para él era una reprensión. Y poco a poco fue albergando el odio contra su hermano, porque las obras de Abel eran justas, en cambio las de Caín eran malas hasta que finalmente lo mató. Pero ¿cómo comenzó ese pecado? ¿Cómo fue que él terminó? Comenzó con albergar odio, malicia, deseo de deshacerse de él. Y todo aquel que tiene deseos de deshacerse de un hermano o que no se siente bien con un hermano, ya esa persona tiene
el espíritu de un homicida. Por ejemplo, a Cristo. A Cristo lo odiaron sus propios hermanos, su propio pueblo. ¿Por qué? Por la misma razón de José y la misma razón de Abel. O sea, el odio que se despertó en ellos, ¿no? Por mirar la justicia, lo justo que ellos actuaban, la obediencia que ellos mostraban para con Dios, eso les llenó de ira. Y todo aquel que se llena de ira contra un hermano es homicida. Miren lo que dice este versículo, muy conocido, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 15. Hablando de Caín está allí, Caín y Abel. Pero vamos a leer el 1 de Juan, capítulo 3. Y comienza a hablar de Caín en el versículo 12. Mire, no como Caín, dice. Habla que debemos de amarnos unos a otros. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y hace la pregunta, ¿por qué le mató? Porque sus obras eran ¿qué? Eran malas y las de su hermano eran justas. Miren cómo comenzó el aborrecimiento de Caín para con Abel. Y ahora dice el 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, por el otro lado, si nosotros somos cristianos genuinos, es normal que el mundo nos va a aborrecer, ¿sí? Pero cualquiera que dice que es hermano y aborrece, no es cristiano. Por eso es que dice el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que sabemos? En que amamos a los hermanos. Y dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, si nosotros no aprendemos a amar a nuestros hermanos, si nosotros tenemos algo contra cualquier hermano, yo allá estoy en muerte. Y ahora hace más claro el apóstol y dice, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Y para que entendamos cómo es que debemos de amar a nuestros hermanos, el apóstol nos da el ejemplo de Jesús. Versículo 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros. Y ahora dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora, mire cómo también se viola este mandamiento. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hace la pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En otras palabras, yo soy un asesino también si yo veo que un hermano está en una necesidad. Por ejemplo, y miren que esto es serio, ¿no? Si yo veo que alguien no ha comido y yo no extiendo la mano para alimentar a alguien que tiene una necesidad, yo estoy causándole la muerte y soy un homicida. ¿Eso es lo que me está enseñando este pasaje o no? Porque habla de que si yo tengo bienes, o sea, si tengo comida o cualquier otra cosa, es más, miren que en esto nos da duro, ¿no? No solamente le hago daño al hermano al no darle la comida, lo necesario, porque si no le doy de comer, ¿qué va a pasar con mi hermano, con mi prójimo? ¿Acaso no se va a enfermar? ¿Y se puede morir? ¿Y quién es culpable? Por el otro lado, si no tiene dónde dormir,
y por el peligro en la calle de yo no incomodarme y darle un lugarcito, teniendo dónde llevarlo, y le pasa algo, ¿quién es culpable? Todas estas son violaciones al mandamiento de no matarás. Ahora, miren lo que dice este otro pasaje. Versículo 20 del capítulo 4 de Primera de Juan siempre. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez. En otras palabras, si yo me digo que soy cristiano y que amo a Cristo, pero yo aborrezco a cualquier persona, porque miren, aquí entra un principio que es muy bonito. Les hago la pregunta, ¿somos todos los seres humanos hermanos? Sí. ¿Somos todos hermanos? Sí. No todos. Sí. Por creación, todos somos hermanos. Por eso. Y por creación, somos responsables de guardar a nuestros hermanos. Especialmente nosotros, que nos llamamos cristianos. Porque les hago la pregunta, ¿cuida Cristo de los malos y de los justos por igual? ¿No deberíamos de ser lo mismo nosotros? ¿No dice que el cristiano tiene la mente de Cristo? Él cuida más de los malos que de los justos. Así es. Porque los justos están haciendo lo justo. Así es. Necesitan cuidado Sí. como el que hace el mal. Entonces, tenemos que aprender cualquier espíritu de odio, cualquier espíritu de amargura contra otra persona, cualquier negligencia que nosotros tenemos para con alguien. Por ejemplo, si yo tomo ventaja de cualquier otra persona y le vendo drogas o algo que le va a dañar su salud, ¿le estoy matando? ¿Soy asesino? Por supuesto. Por ejemplo, los que venden tabaco, ¿están matando? Los que venden licor, ¿están matando? Toda esta gente, ante Dios, serán juzgados como asesinos. No solamente eso, va mucho más abarcante este pecado, la violación a este mandamiento. ¿Qué del pecado personal? Si yo violo las leyes de mi cuerpo y me hago daño a mi propio cuerpo, que no es mío, porque nos ha comprado Cristo a un precio, ¿sí o no? Y tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo. Si yo como no para alimentarme, sino para comer porque tengo el hábito y eso me va a llevar a la muerte, ¿soy asesino? ¿Soy homicida? También soy homicida. Dios dice que nosotros debemos de poner cuchillo en nuestra garganta si somos de mucho apetito. Y debemos de aprender a comer en sus tiempos. Y comer lo correcto. Y Dios ha establecido lo correcto que debemos de comer. Si alguien sabe que algo es dañino y lo come, después de que Dios le ha mostrado que es dañino, o Dios ha dicho que es dañino, y según Él conoce más que nosotros, ¿o no? ¿O quién conoce lo que es dañino para comer mejor que nosotros? ¿El doctor? ¿Sabrá mejor el doctor que Dios? ¿O no, o nuestros ancestros? Si Dios dice que algo es malo y que me hace daño a mi salud y yo lo como, me estoy matando a mí mismo y soy un asesino también.
Es más, todavía hay un poquito más. La palabra de Dios enseña que nosotros no debemos de abusar de nuestros trabajadores. La palabra que usa está en Éxodo, capítulo, está en Éxodo. La palabra que usa es que nosotros no debemos de afligir o angustiar al trabajador. Ok. Porque si nosotros lo angustiamos y lo afligimos y tomamos ventaja de él para explotarlo más, y eso lo puede llevar a él a la muerte, yo soy considerado como un asesino también. Por el otro lado, si el trabajador no trabaja, comete otro pecado él, que está robando, y ante Dios es un ladrón. ¿Por qué? Porque está robando el trabajo que debería de cumplir para con el trabajador. Digo esto a pesar de que no, este es otro mandamiento ya. Pero para que entendamos que cualquier empleador que abusa del trabajo, o la persona misma, si yo mismo abuso en mi trabajo, de no dormir mis tiempos correctos, de no descansar el tiempo correcto, si yo trabajo demasiado y con el demasiado trabajo acorto mi vida y enfermo mi salud, yo soy considerado como un homicida. Todas estas son violaciones al sexto mandamiento. Todas. Hay algunos versículos que quisiera que leamos que también nos explican de esto. En el capítulo 19 del libro de Levítico, aquí hay otros estatutos que el Señor establece que tienen que ver con el mandamiento de no matarás. Y hay mucho más, pero vamos a cerrar. Levítico 19. Comienza el versículo 13, y esto tiene que ver con el mandamiento de no matarás. Dice el 13, no oprimirás a tu prójimo. ¿Cómo se oprimen? Poniéndolos a trabajar más de lo justo, más de lo debido. Eso es violación al mandamiento, no matarás. Y después dice, ni le robarás, ni retendrás el salario. Eso vamos a ver mañana, como vamos a estudiar después, de no robar. Pero miren el mandamiento siguiente. No maldecirás al sordo. Esta es una violación al mandamiento también, no matarás. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. O sea, si yo no soy la mano ayudadora de un ciego, yo le estoy haciendo daño a ese ciego y estoy violando el mandamiento de no matarás. Porque no estoy amándolo a él, no estoy cuidándolo como yo debo de cuidarlo. Y Dios permite que hayan ciegos y hayan menesterosos y haya gente pobre para probar qué realmente hay en nuestro corazón. Miren lo que dice el versículo 15. Esto también es una violación al mandamiento de no matarás. Ahí dice, no harás injusticia. Cualquier injusticia que se haga contra cualquier persona es una violación al sexto mandamiento de no matarás. Y ahí dice, no podemos nosotros favorecer a uno ni complacer al otro. Nomás porque uno es pobre y el otro es rico, no podemos hacer distinción. Con justicia, dice ahí el versículo 15, con justicia juzgarás a tu prójimo. Otra manera como nosotros violamos este mandamiento está aquí. No andarás chismeando, el versículo 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Miren, cuando nosotros chismeamos de otros, levantamos calumnias, tenemos malicia contra una persona, contra cualquier persona. Eso es una violación al mandamiento de no matarás. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano, ya lo leímos eso. En tu corazón, mire qué debemos de hacer entre nosotros como seres humanos. Razonarás con tu prójimo
para que no participes de su pecado. ¿Qué es lo que Él espera? Que razonemos unos con los otros, pero que no alberguemos ira, enojo ni odio. Uno más. Quiero que veamos algunos pasajes que son bien importantes, que con esto vamos a terminar. Miren lo que dice el capítulo 37 de Salmos. 37:8. Dice Dios ahí: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Y qué es excitarse? El enojo es eso. El enojo es cuando yo me excito y en mi corazón comienza a palpitar y tengo ya un deseo de hacerle daño a alguien, ya de pelear. En ese momento que yo me excito y tengo el deseo de hacerle algo o pienso hacerle algo a alguien, ya con eso yo soy un homicida. Todos estos, y probablemente hay muchos más que no, en este momento ya no hay tiempo para poder analizar, pero si analizáramos más, sé que hay muchas otras maneras en las cuales nosotros podemos violar el mandamiento de no matarás. Pero acordémonos, nuestros hermanos son, todo ser humano es nuestra propia carne y nadie tiene derecho de hacerle daño a su propia carne. Por lo cual, debemos de aprender a amarnos, no a odiarnos ni enojarnos unos con los otros. Que el Señor nos ayude a poder tomar conciencia, ¿no? Y de que estos mandamientos sean cumplidos, pues de esa manera andaremos en amor y cumpliremos con los mandamientos como el Señor quiere que lo guardemos. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Reconocemos que muchas veces, como dijo el apóstol Pablo en Tito 3:3, en muchas de estas cosas nosotros también hemos andado en otro tiempo y todavía, para muchos de nosotros todavía no hemos logrado alcanzar, Señor, el dominio propio que debemos de tener. Pero sabemos de que, tomados de tu mano, la obra que tú has comenzado en nosotros, tú la vas a perfeccionar. Nos entregamos para servirte a ti, para que tú hagas esa renovación de nuestro ser y que con tu espíritu transformes nuestras vidas. En Jesús te lo pedimos. Amén.